Buenos días, Bueno, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar una vez más en estos talleres que ofrece la clínica, justo para que ustedes vayan teniendo un poquito más de información y sobre todo vayan adquiriendo herramientas para poder seguir apoyando a su paciente, ¿no? El día de hoy es el taller, lo va a estar dando Fabián, que es psicoterapeuta de la clínica, y yo voy a estar apoyando un poquito en lo que pueda o en las dudas que ustedes tengan desde la parte de la enfermedad. Y Fabián lo va a hacer desde la parte terapéutica, ¿no? Entonces, pues Fabián, no sé si quieres iniciar, por favor. muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos este día al taller. El día de hoy el tema que tenemos es la parte de la manipulación, cómo los adictos se valen de esto precisamente para poder conseguir seguir estando en consumo. Entonces, es importante mencionar que la manipulación tiene que ver con despertar en otra persona emociones de protección, lástima o comprensión, lo que lleva a obtener su deseo de mantenerse en consumo. Generalmente va a ser hacia familias, amigos, personas cercanas, donde van a utilizar este tipo de herramientas que ahorita vamos a ver algunas de cómo identificar la parte de manipulación, algunos ejemplos de manipulación y las razones por las que algunos manipulan. Entonces, cualquier persona que tenga un amigo cercano, un familiar luchando con un trastorno o un abuso de sustancias, saben perfectamente bien de qué estamos hablando el día de hoy, de esta parte de la manipulación. Y esta manipulación va a estar controlada de alguna manera por la adicción. Este comportamiento va a causar dolor de corazón en algunos casos, dolor extremo, en fin, se van a valer de cualquier situación que puedan para poder manipular a la persona. Una relación que ha sido dañada por la adicción no siempre será fácil identificar comportamientos manipuladores. Es decir, cuando tenemos un familiar cercano, algunas veces podemos identificar en qué momento está manipulando y en otras ocasiones las familias no se dan cuenta. Nosotros con la práctica hemos aprendido, no solamente la parte de la teoría nos ayuda, sino el ir presenciando cómo se comportan todos ellos durante el internamiento, como pacientes, durante el consumo, la parte de la mentira, precisamente podemos identificar un poco más y desde ahí precisamente es el apoyo que nosotros desde la experiencia con la parte, pues podríamos decir médica, puede ayudar precisamente a las familias a que puedan manejar mejor la manipulación. Sin embargo, va a ser importante entender que también ustedes, familias o amigos, tienen que estar acercándose a personas que tengamos este tipo de conocimiento para poderlos apoyar y seguir las indicaciones, porque ellos van a valerse de todo lo que puedan para poder estar manipulando permanentemente. Entonces, ¿por qué manipulan? Principalmente necesitan estar en control. No es raro que las personas adictas se sientan internamente impotentes porque están controladas por su necesidad de sustancia. En cambio, un adicto a menudo intentará controlar su entorno y todos los demás para compensarlo. Esta parte de control es algo que vemos muy frecuentemente en el adicto. Quiere tener permanentemente el control. Entonces, es importante darnos cuenta, si no nos damos cuenta y alguien más nos menciona esta parte, es importante y vale la pena poner atención a ello. Sus intensos anhelos son justificación de comportamientos manipuladores. Es decir, la adicción se caracteriza por una necesidad física, psicológica, incontrolable de tener la sustancia, lo que dificulta que una persona se resista precisamente a usarla, a pesar de las consecuencias que en algunos casos ya sabe. Las personas adictas pueden hacer cualquier cosa para obtener la sustancia y utilizan cualquier justificación para poder mentir y manipular. Entonces, tienen una capacidad reducida para el pensamiento objetivo y las decisiones. Por eso en muchos casos les pedimos y les decimos que tengan cerebros auxiliares. Los cerebros auxiliares van a ser las familias, los amigos, personas que no estén en consumo. En algún momento dado, un padrino puede ayudarlos, puede ser un cerebro auxiliar, y es importante que ellos se acerquen
a este tipo de personas que no están en un problema de adicción o que han trabajado ya en esto para que precisamente tengan una mejor claridad. Y su capacidad, como es reducida, y no van a poder tomar decisiones. Y es importante por eso precisamente que se acerquen a sus cerebros auxiliares. Aunque muchos adictos de alto funcionamiento tienden a mantener las cosas juntas en el tiempo suficiente para lograr una fachada, eventualmente la adicción asoma por algún lado y en algún momento. Entonces, ellos van a estar muy a la expectativa porque ya saben en muchos casos cómo actúan los amigos, la familia. Entonces, es importante que estemos muy alertas porque en algún momento, detrás de esta fachada que tienen, la adicción va a presentarse, va a reflejarse y es importante saber qué hacer porque está manipulando y son muy hábiles, más que inteligentes, son muy hábiles y desde esta habilidad pues saben cómo pueden llegar a la familia, a los amigos, ¿sí? Como les decía en un principio, van a hacer que las emociones de protección se pongan en alerta en el otro para que ellos consigan su objetivo, que es la parte del consumo, en muchos de los casos. En algunos otros casos, si están, por ejemplo, en el caso de Pinar, que están internados, como utilizan la parte de la manipulación, es precisamente pues con mentiras de me están tratando mal, no me atienden, eh, como les mencionaba hace un momento, van a valerse de cualquier situación, cualquier justificación para poder manipular. En algunos casos hemos tenido experiencia donde incluso en las llamadas familiares no hablan en voz alta, sino mueven los labios o en algunos otros lados apuntan en cuadernos y muestran lo que anotaron a la familia. Y la familia, por supuesto, que se preocupa. Y vuelvo a repetir, ¿qué están haciendo ahí? Despertando en la otra persona las emociones de protección. Y entonces la familia se preocupa. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué no me lo dijo? Seguramente lo van a golpear si me dice algo, le van a hacer algo. Y la realidad es que no utilizamos ese método y si utilizamos un método que son consecuencias, como en todos los casos y en todas las situaciones del día a día que presentamos como personas. Entonces, sí tienen consecuencias porque precisamente en la parte de la manipulación, su objetivo a veces no se cumple y en algunos otros casos las familias pues llegan a ceder ante ello, no siguiendo las indicaciones o recomendaciones. Y el no seguirlos, pues precisamente va a hacer que el tratamiento no funcione, que las personas de pronto pues se frustren porque su familiar otra vez o ya recayó o no pueden controlarlo o se desapareció y de repente ya apareció a los 3 días sin dinero, endeudado, etcétera, etcétera. Sabemos cuáles consecuencias en muchos casos han sucedido y que pasan por el consumo. Entonces, la culpa va a ser algo que va a paralizar a la familia. En este mismo tenor del juego de las emociones, de llegar a través de las emociones hacia el otro, la familia llega a sentirse culpable. Es que para qué lo mandé ahí, para qué lo metí, yo le hubiera podido ayudar, mejor lo voy a sacar. Entonces, esta parte de la culpa no va a ayudar. ¿Qué se hace en estos casos? Precisamente trabajar con la culpa en un proceso de terapia individual o en el grupo de autoayuda. En el caso de las familias, es Al-Anon, donde precisamente la experiencia de otros les va a ayudar a entender cómo son estas conductas, qué hay que hacer de cierto tipo de conductas, no solamente en la parte de la manipulación, sino en la parte de la culpa. Me siento culpable de alguna situación o creo que por mi culpa, porque de niño no atendí, no vi, no le dediqué, estuve trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la culpa va a paralizar al familiar y va a ceder ante la manipulación del adicto. Incluso cuando el adicto se llega a dar cuenta del daño que ha causado, siguen manipulando, ¿sí? Esta parte, dependiendo de cada situación, podemos hablar en algunos casos de algún daño ya cognitivo, en algunos otros casos de alguna patología, una patología dual, pero
sí nos hemos dado cuenta que a veces, a pesar del daño que han causado y que se dan cuenta de ello, siguen manipulando. Entonces es importante precisamente, vuelvo a repetir, los grupos de autoayuda, en ambos casos, familia y adicto, y cerebros auxiliares. El caso del terapeuta también va a ser un rol importante, precisamente para poder trabajar la parte de la culpa y no actuar desde ahí. La manipulación, las mentiras y el abuso de sustancias van a continuar. ¿Por qué? Porque la enfermedad está ahí, porque la enfermedad no se va a ir, porque si bien sabemos que es un tratamiento para toda la vida, como cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, la parte de la aceptación no es sencilla. Va a tomar su tiempo y por lo menos el tiempo que va a tomar es al menos de 1 año. Ya he yo comentado con algunas familias en algún momento que el proceso de aceptación no es algo sencillo, involucra muchas cosas. Compromiso, estar en grupos de autoayuda, seguir indicaciones, y precisamente todo esto nos va a permitir que en algún momento aceptemos la enfermedad, entendamos que la enfermedad está ahí y qué nos toca hacer, qué podemos hacer. Tenemos que actuar como, pues de acuerdo a las indicaciones que nos den. ¿Sí? Hay ciertas situaciones donde sí necesitan consecuencias, algunas otras necesitarán límites, otras más necesitan del grupo y algunas otras situaciones van a requerir que tome decisiones, ¿sí? Como papá, como mamá, como amigo, como pareja. Y esas decisiones en algunos casos puede ser que no le gusten a una parte o a la otra. Entonces sí es importante que entendamos que desde la parte de la manipulación, el juego de las emociones va a estar permanentemente. Ejemplos, por ejemplo, de conductas de manipulación. Pueden dirigirse en particular a un miembro de la familia para pedir dinero u otro tipo de favores. En general, saben a quién y cómo llegarle. ¿Sí? Saben que con algunos, por ejemplo, no pueden porque ponen límites, ponen consecuencias. Entonces, como sé que me ponen límites y consecuencias, a lo mejor me cuesta más trabajo y no es por ahí. Entonces busco otro familiar, otro amigo u otra persona que pueda manipular, que pueda ceder ante lo que ellos necesitan o quieren lograr. Entonces es importante que las decisiones no sean solamente tomadas por una persona, es decir, si estamos hablando de un adolescente, pues los dos papás, si están, tomen la decisión. Si solamente está un solo papá, pues definitivamente ahí no va a haber opción, pero puede recurrir a la parte del apoyo terapéutico. Si estoy en proceso, le puedo escribir a mi terapeuta, oye, está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Si no estoy en proceso terapéutico, pues tengo mi grupo de Al-Anon que me puede apoyar. Si no, pues tengo el apoyo de la clínica que en determinado momento también puedo preguntar qué hacer ante cierto tipo de situaciones o eventos, precisamente para no caer en la manipulación o que me manipule. Entonces, porque si ya sabe por dónde o cómo, pues por supuesto que mm, cederé en algún momento si no tengo unas herramientas o unas bases sólidas o las herramientas no las estoy aplicando. Si yo le digo que no porque le pongo límites, se va a dirigir a alguien más. ¿Sí? Y seguramente con ese alguien más en determinado momento va a quedar mal o va a estar mal, pero ya no está en mí porque yo puse un límite o puse una consecuencia o simplemente dije no, no cedí ante la manipulación. No es algo sencillo porque, como les decía, el trabajo de ellos es la parte emocional, jugar con esto. Y si estamos vulnerables, si no tenemos un buen proceso o si no tenemos un grupo de apoyo, si no sabemos de qué se trata, pues por supuesto que vamos a caer, vamos a ceder. Otro ejemplo podría ser, estamos hablando de
ejemplos de manipulación. Puede ser causar discusiones entre los miembros de la familia o amigos, ¿sí? Solo para que puedan actuar como mediadores y pretenden ser quienes dan, son el pacificador o quienes apoyan. Entonces, mucho ojo con esto, porque esto pueden valerse también de este tipo de discusiones entre familiares o amigos, para que ellos puedan actuar como mediadores. También pueden exigir en algún momento que hagan lo que ellos quieren y amenazan con hacerse daño o hacerle daño a la persona o humillan a la persona si no está de acuerdo. Aquí estamos hablando precisamente de que si mentalmente no me encuentro bien, si no estoy estable, por supuesto que voy a ceder ante la manipulación. Porque si me está humillando, pues a lo mejor es algo que no me gusta, me hace sentir mal, logra su objetivo y entonces yo tengo que ceder. Sin embargo, si me doy cuenta que es manipulación, por más que me diga lo que me mencione o se le ocurra, pues por supuesto que no voy a ceder. Pueden aislarse, otro ejemplo, de amigos, familiares, para evitar conversaciones. Esa es otra forma de manipular de ellos. Y entonces la familia se preocupa. Es que algo le está pasando, porque antes no era así. Cuando salió de la clínica era diferente. Ok, hay que poner atención qué está pasando en todo momento. No solamente cuando sale, sino cómo era antes, cómo fue durante y cómo es después, para tener un punto de referencia y de ahí también poder determinar si es manipulación o qué está sucediendo, qué necesita. En algunos casos llegan a mencionar, pues es que estuvo así como que triste durante 2 semanas y de repente pues ya consumió y no sabemos por qué. Bueno, antes de una recaída de consumo va a estar una recaída emocional, siempre lo hemos mencionado. Entonces, esto va a ser un papel importante, es decir, si me doy cuenta que desde la parte emocional algo no está bien, Hola, ¿por pedir qué no? ayuda. ¿Qué puedo hacer? Porque si no, desde ahí también va a intentar manipular. Y entonces, pues después de 2 semanas, me dice que quiere una fiesta, que por eso ha estado triste, que por eso se ha comportado de esa manera, porque no quería decirlo, porque ya sabía que le iban a decir que no. Y entonces la familia de repente se preocupa. No, pues sí, sí se puso muy mal durante 2 semanas. Pues vamos a darle chance, vamos a confiar. Y resulta que por más que jura y perjura que no va a consumir, consumió. O si no consumió y aún así fue a la fiesta, es una reserva que está teniendo. En algún momento va a consumir. ¿Por qué? Porque está haciendo contacto con personas de consumo. No, es que en esta fiesta no va a haber este consumo. Ok, yo puedo terminar igual preguntando al terapeuta, a mi grupo de Al-Anon o algún cerebro auxiliar y necesito en este caso, como familiar, también si puedo o no hacerlo. ¿Sí? Si están en un proceso ellos, el terapeuta que está llevando su caso puede dar un poco más de dirección, pero sí es importante seguir las indicaciones. Si el terapeuta dice no, es un no rotundo. No es de, bueno, es que me dijo que no, pero pues yo creí que se iba a comportar bien, que no iba a consumir, que no iba a tomar, que no iba a hacer, No tengo que no que iba a poner. apostar, según sea el caso de la adicción. Eh, Ataques de enojo. Estos ataques de enojo los lanzan con cierta regularidad. Cuando es enojo, cuando son emociones, porque a veces llegan a lanzar objetos, cerrar puertas, por no decir azotarlas, y pegar de gritos. Es otra de las formas como ellos manipulan, otro ejemplo de cómo ellos manipulan. ¿Sí? El estar azotando, gritando, pataleando, llamando la atención. ¿Sí? Si no está teniendo un buen manejo emocional, oye, ¿qué está pasando? Necesitas irte a grupo, conéctate a tu grupo, eh, habla con tu terapeuta, pero que sepa que hay opciones, porque a veces no se les ocurren a ellos. Y en el afán de manipular hacen lo que pueden y a veces hasta lo que no pueden. No, pues resulta que terminó rompiendo la puerta porque estaba enojado. Me hubiera salido más barato dejarlo ir porque yo sé que no iba a consumir. Ojo porque estoy cediendo ante la manipulación.
Y entonces a lo mejor el resultado no me va a gustar y va a venir la culpa y va a ser un círculo vicioso del cual va a ser difícil de pronto salir. Se muestran muy amables, muy gentiles, hacen las cosas por el otro, llevan incluso a cooperar de más, porque ya entendieron cuando estaban internados que tenían que hacer algo por los demás, ayudar en la casa, etcétera. Entonces hay cosas que sí y otras que pueden estar utilizando para manipular, para hacerlos creer que han cambiado. No, sí, es que yo ya entendí que me tengo que levantar temprano, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que ir a grupo, que tengo que ayudar en la casa, ya llevan a pasear a los perros, ya sacan la basura. No es que no sea real, mucho ojo, porque puede ser en algunos casos que sí sea parte de lo que han aprendido, pero en otros casos parte de la manipulación. Hay que estar con los ojos muy abiertos, muy alertas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Es realmente real esto que está haciendo? El que haya entendido en 35 días, pues a ver, si estuvieron 35 días difícilmente pudieron haber entendido tanto o cambiado tanto. ¿Por qué? Porque en los primeros por lo menos 20 días, y este tiempo va a variar de persona a persona, el cerebro todavía está inflamado en algunas áreas por el consumo. Entonces, en 35 días ellos dicen que ya entendieron, que ya están listos para salir, que ya saben que tienen que ayudar a la casa. Aquí tengo una pregunta en el chat que dice, ¿la manipulación es consciente? En muchos casos sí, pero en algunos otros casos es ya un hábito que ellos tienen de la forma de conseguir algo, lo que sea. Entonces, puede ser que ellos digan, no, es que yo no me di cuenta. Puede ser, en algunos casos puede suceder, pero en la mayoría de los casos sí es una manipulación consciente. Por eso les estoy mencionando algunos ejemplos de cómo ellos se valen, porque precisamente si no pueden ir con uno cuando piden dinero, van con otro. Sé que si causo este tipo de problema, de discusión entre familiares, hermanos, amigos, etcétera, y yo puedo arreglar la situación, ¿sí? Puedo ser el pacificador, estoy manipulando. Si yo amenazo, humillo, estoy valiéndome precisamente de una violencia no física, sí verbal. Y si ellos creen que no se dan cuenta, es importante hacérselos ver. Pero si han estado en un tratamiento, por supuesto que va a ser consciente. Van a saber ellos en qué momento están haciendo daño. No, es que yo no sabía que el amenazar era un tipo de violencia, que el humillar era un tipo de violencia porque es algo que yo he hecho toda la vida. Pero si estuvieron en un proceso de internamiento, esto se ha hablado en alguna de las sesiones que tienen todos los días, que son 4 sesiones de terapia grupal a la semana, más el grupo de AA, más la reflexión. Entonces, por supuesto que hay información que ellos tienen y que ya empiezan a hacer en algunos casos la manipulación de manera consciente. Entonces, les mencionaba que amenazar con hacerse daño va a ser otro ejemplo. Si tú no haces esto, me voy a suicidar o me empiezo a cortar. Mucho ojo, en algunos casos podría parecer que sí es real lo que están haciendo, diciendo. En algunos casos sí lo llevan a hacer a cabo, pero es parte de la manipulación. No tienen límites. Aquí tengo una pregunta en el chat. Alguien menciona que su familiar salió apenas y lo ha visto triste desde entonces. Le pregunté cómo se sentía y respondió que según su terapeuta iba a presentarse así mientras se adaptaba nuevamente a su reintegración familiar. No necesariamente él tiene que estar deprimido, tiene que sentirse triste. Algo está pasando ahí. Entonces, a lo mejor es importante escribirle al terapeuta, decirle, oye, ¿sabes qué? Desde el tal día que salió ha estado así. Él menciona que es un proceso normal, ¿sí? Entonces, sí hay un proceso de adaptación después de estar internado, pero no es tan grave como esto que está mencionando de estar triste tanto tiempo. Si hay
esta situación, hay que ver la parte médica. Hay que ver precisamente, oye, coméntale a tu terapeuta o háblale a la psiquiatra, me estoy sintiendo triste, me está pasando esto, estoy muy ansioso, estoy muy enojado, he estado permanentemente frustrado. Ellos tienen que reportar también en la parte médica, no solamente a la terapéutica, es a las dos partes, ¿sí? Porque nosotros lo vamos a referir precisamente con la parte médica. Oye, es que he estado triste, ok, yo exploro qué está pasando, pues a lo mejor no puede manipular y por eso está triste. Se da cuenta, si las familias han entrado aquí a los talleres, han aprendido y están llevando a la práctica las herramientas, por supuesto que se van a dar cuenta de que hay cambios y estos cambios no les gustan a ellos. Por supuesto que les van a ser desagradables y en muchos casos es que ya te están lavando el cerebro, es que tú y tus grupos, es que solamente haces caso a eso. A mí ya no me tratas como antes. Pues por supuesto, porque si han estado en los talleres, saben que tiene que haber cambios en ustedes también, familias, precisamente para que la manipulación se dé lo menor posible, porque ellos van a estar todo el tiempo en esta pugna de manipular, manipular, manipular para conseguir lo que ellos quieren. Y se van a valer de lo que ellos crean conveniente y en muchos casos es la parte emocional. Me regreso al ejemplo que les estaba mencionando, ¿no? Me empiezo a hacer daño o amenazo con hacerme daño porque yo necesito una reacción del otro y necesito que cumpla lo que yo deseo. Entonces, mucho ojo. Puedo culpar a otras personas si intento manipular, ¿sí? Circunstancias de vida. Entonces, esto también es otra de las técnicas que ellos utilizan para manipular. Puedo crear circunstancias para manipular y no necesariamente para reconocer lo que me está pasando, como el tipo de amenazas que les mencionaba hace un momento, el tipo de daño, como el azotar las puertas, el romper cosas, aventar objetos, aventar palabras, groserías, etcétera, etcétera. Van a negarse precisamente a admitir que son responsables de sus propias acciones y van a culpar a otros, incluso la parte genética. Es que tú tienes la culpa, porque yo por tu culpa soy así. A mí me dijeron que la adicción es un factor genético y entonces es tu culpa. Cuidado con comprarles este boleto, porque si le compro el boleto, pues ya me subí al tren con él. Y pues el boleto de regreso, pues a veces ni siquiera voy a saber cómo tomarlo, dónde comprarlo. Entonces, mucho ojo con esta parte, por favor. No se dejen manipular desde que ustedes, desde la situación genética, tienen algo que ver. Sí es una realidad, pero ustedes no decidieron. Y no es, a ver, te voy a heredar el cabello rubio, los ojos azules y la parte de la enfermedad de la diabetes. Y también, pues, ¿por qué no? Pues la adicción. No es una elección voluntaria la parte genética. Entonces, desde ahí, pues no, más bien es necesario no adjudicarse esta culpa. Van a tratar, otro de los ejemplos es que pueden tratar de hacer sentir culpables a los familiares recordándole sus fracasos y cómo contribuyeron a la adicción. Me remontó nuevamente a la parte de la educación de la familia, ¿no? Que de pronto, es que tú nunca estuviste conmigo, es que tú siempre me abandonaste, que siempre te la pasabas trabajando, es que nunca me escuchaste y desde ahí están manipulando. Alguien puso un comentario por aquí que dice que mencionan los adictos, que en la clínica mencionamos que toda la familia está enferma. Sí, la familia está enferma y que ellos dicen que ellos ya están curados. No están curados, llevan información que en algunos casos utilizan para manipular. Por eso es importante que ustedes estén en estos talleres y si pueden también en un proceso de terapia, ¿sí? En un grupo de autoayuda, por supuesto, también, porque van a tener herramientas. Y por supuesto que no les gustan los cambios que de pronto la familia está teniendo. Ricardo, ¿te escucho?
Sí, referente a este comentario, a esta pregunta que comentan, ¿no? Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando yo estaba internado, pues siempre buscábamos cualquier comentario para poder manipular, ¿no? Y no es que digamos que están enfermas las familias o que los terapeutas digan que están enfermos, ¿no? Lo que se dice es que debe la familia también integrarse al programa y trabajar la codependencia. Yo, por ejemplo, familiar, pues yo creo que la mayoría no me va a dejar mentir. Siempre les he comentado la importancia, ¿no? Del estar apegado al tratamiento. Y el que vean o el que veamos nosotros cambios en la familia, ¿no? Pues nos duele, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, creo que algunos saben que en mi caso mi terapeuta justo era Fabián, ¿no? Entonces Fabián era la persona que más odiaba yo. ¿Por qué? Porque mi familia ya me ponía límites, ¿no? Y entonces yo siempre estaba buscando la manera de estar tratando de manipular justo cuando me entraban estos momentos de ansiedad, de deseo del consumo, ¿no? Es cuando más tratamos de manipular, ¿no? Otra de las cosas importantes que nosotros bueno, o los pacientes, en mi caso me incluyo, yo lo viví en el internamiento, nos entra miedo, familia, nos entra miedo a saber cómo vamos a vivir ahora sin la droga. Y entonces lo que escuchamos, ¿no? Lo distorsionamos y lo compartimos con ustedes de una manera totalmente distinta, ¿no? El comentar en una terapia grupal que a la familia le hace falta integrarse al tratamiento o que le hace falta tomar un proceso terapéutico, no es muy distinto a decir que están enfermos, ¿no? Y si así fuera, también tiene que ver mucho cómo lo expresa el paciente, ¿no? Desde una forma como despectiva, ¿no? Pero en realidad es de que tanto mi familia como yo, pues estamos enfermos emocionalmente, ¿no? Y por eso es la importancia del proceso terapéutico, ¿sí? Yo muchas veces con algunos de ustedes he platicado, ¿no? Algunas cosas, y sí es como chistoso, ¿no? Ver cómo se distorsiona todo totalmente desde la manipulación del paciente. Entonces, pues sí es importante que justo mantengamos esa comunicación como con la mayoría la tenemos, ¿no? Porque, mm, porque es la forma de cerrar filas y poder, yo siempre les digo, es que la bronca no es contigo, la bronca es con la enfermedad y a esa sí hay que darle con todo, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos teniendo esta comunicación, pues vamos a poder derrotar a la enfermedad. Si no le permitimos al paciente seguir con su manipulación. Creo que por ahí comentaron algo, Fabián. ¿Me ayudas? Sí, dice, pero ellos lo dicen para decir eso, no debo hacerles caso a nada. Bueno, hay cosas que sí hay que hacerles caso, ¿no? Tampoco no es de no No a hacerles todo. caso, ¿no? O sea, no a todos, sí, claro, también es porque pues como muchas veces también no sabemos decir las cosas, no sabemos pedir, ¿no? A mí todavía a veces me falla eso, ¿no? Yo deseo algo y no sé cómo pedirlo. Y justo en el internamiento o en este proceso no lo sabemos pedir y en lugar de ser asertivos, pues entonces muchas veces utilizamos la manipulación para poder obtener lo que queremos, ¿no? Y es algo muy sencillo, pero a veces cuando las familias empiezan a tener un cambio, ¿sí? Y en mi caso yo quería algo, yo ya no sabía cómo pedirlo porque ya me daba miedo, ¿sí? Pero también es importante que el paciente vaya aprendiendo a comunicarse de una forma asertiva. No está mal pedir, lo que está mal es cómo lo piden, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso, familias. Gracias. Entonces, bueno, ya mencionamos algunos ejemplos de las conductas de manipulación. ¿Sí? El último que estamos mencionando era que tratan a los familiares, amigos o pareja, tratan de hacerlos sentir culpables, recordando los fracasos y cómo han contribuido a su adicción. Entonces, mucho ojo.
Ahora, ¿cómo reconocer la manipulación en un adicto? No es sencillo, no es fácil y reconocer o darme cuenta si estoy siendo manipulado, especialmente cuando la manipulación es de alguien a quien amamos y a quien cuidamos. Eso lo hace más complejo. Entonces, si bien estamos dando herramientas, estamos dando ejemplos, pues también es importante entender que no va a ser sencillo, ¿sí? Una forma de determinar podría ser es que pensar cómo me siento después de interactuar con la persona, con el adicto. Eso puede ayudarnos mucho. Puede ayudarnos a aprender a reconocer algunos signos de manipulación. Entonces, algo muy común, por ejemplo, es que uno de los signos comunes puede ser que la persona adicta frecuentemente va a exagerar situaciones y va a usar palabras como siempre o nunca para describirse a sí misma o a otros. Entonces, sí es importante poner atención a esta parte del lenguaje. La persona adicta también se va a aprovechar de los miedos de la otra persona, ¿sí? Y para ello va a utilizar la parte emocional, la parte física y la parte monetaria. La persona adicta también constantemente va a recordar la importancia de... constantemente va a recordar su importancia, afirmando la posición de poder en la relación. Recuerden que quieren tener el control, quieren tener el poder. Por eso es importante darme cuenta cómo me siento con mi familiar, con mi amigo, con mi pareja que tiene un proceso de adicción. Y la persona adicta también muchas veces no da tiempo para responder en o durante las discusiones. En este afán de querer manipular, no deja hablar al otro. No da tiempo de que le dé respuestas al otro, no escucha. Entonces viene la parte de la necedad, se enoja y entonces viene precisamente la parte de la manipulación. También va a ser amable únicamente van a exagerar esta parte de amabilidad. Si algo quiere, va a ser exageradamente amable, porque algo quiere efectivamente y tiene que portarse bien, tiene que estar bien, entonces desde ahí está manipulando. Y nuevamente tengo que ser consciente cómo me siento cuando interactúo en este momento que está siendo demasiado amable, demasiado condescendiente. Entonces, mucho ojo. Por ahí, perdón, Fabián, por ahí Sí, está una pregunta. dice, Dice, Fernando, ¿el estar internado y entrar en la crisis de abstinencia puede generar la manipulación? Claro, es cuando más sí, se claro, genera, de porque hecho. entonces entra la compulsión, bueno, no llega a la compulsión, pero sí es el deseo, ¿no? Y entonces entra la ansiedad y la desesperación, y entonces la forma que tenemos como pacientes estando internados, pues justo es manipular, ¿no? Y una de las cosas importantes que es lo que ahorita mencionaba Fabián, nos volvemos un pan de Dios, ¿no? Somos súper amorosos, ya no hablamos golpeado, ya no somos pederos, ¿no? Mamita, yo me acuerdo perfecto, ¿no? A mi mamá creo que es a la que menos he manipulado en mi vida o he podido manipular, porque sí he intentado, ¿no? Pero por ejemplo, en mi internamiento, al que yo manipulaba mucho era mi papá, ¿no? Recuerdo perfecto. Y sí me creía, ¿no? Y justo pues era esta parte, ¿no? Que entra el deseo de consumir y entonces se te vienen a la cabeza como paciente mil cosas para poder salir y volver a consumir, ¿no? Entonces, cuando más se genera la manipulación en las crisis de abstinencia. Gracias. Recordemos, familias, que todos, teniendo un amigo familiar adicto, tenemos derecho a expresar también nuestras opiniones y necesidades y merecemos ser tratados con respeto. Aunque la persona va a intentar manipular, no le va a que intenta manipular, no le va a gustar esto, no le va a no le va a gustar escuchar este tipo de cosas. Y entonces para eso es importante establecer límites. Y por supuesto que los límites tampoco les van a gustar a los adictos. No los van a aceptar
y van a patalear, van a barrear, van a hacer berrinche con el afán de manipular. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lidiar con la manipulación del adicto? Pues tranquilamente decir que no. En esta parte de los límites, hay situaciones donde tengo que establecerlos muy firmes, muy claros y algunos no van a ser negociables. Entonces, tranquilamente decir no cuando sea necesario. Indicar claramente los límites personales. Y en los límites viene la parte del dinero donde es importante que también haya límites. Es que es mi dinero y yo lo gané, ¿tú por qué me lo tienes que administrar? Porque esa es la indicación. Porque esa es la indicación y que el terapeuta de cada uno de sus pacientes tendrá que dar una indicación específica. Si no la da, pregúntenla, por favor, ¿cómo le hago para el manejo del dinero? Porque él trabaja y le depositan su nómina. Entonces, tendrá que el terapeuta darles un poco más de dirección en este sentido para qué hacer y establecer estos límites. Comunicarse honestamente con la persona cuando crea que me están faltando el respeto y dejarlo saber de inmediato. Eso también es súper importante. Oye, ¿sabes qué? No voy a permitir que me faltes al respeto. En ese momento, no tengo que esperarme. Es que está muy alterado. Ok, tengo que estar tranquilo, tranquila y decirlo, expresarlo. Y también recuerden que ustedes no son el problema. Es decir, en la parte de la manipulación, ellos son quienes van a buscar manipular en todo momento. Entonces, en esta situación, ustedes no son el problema. La persona adicta debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Mantener una distancia saludable, porque precisamente en este afán de violencia verbal, en algunos casos, podría darse la física, entonces mejor mantener una distancia. Esto puede ayudar precisamente. Y a lo mejor una distancia también de, en este momento no voy a hablar contigo porque estás muy alterado o porque si me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo, a lo mejor me percato que está manipulando, entonces mejor, ¿sabes qué? Lo platicamos en otro momento. Ahorita no. Y puedo darme ese espacio, ese tiempo para pensar y darme cuenta si es manipulación. Priorizar el cuidado personal para que puedan estar físicamente, emocionalmente, lo suficientemente bien como para enfrentar conductas manipuladoras. Es este espacio del que les hablaba. Recordemos que la persona adicta es responsable de su propia felicidad, no usted. Es que si yo no cedo, no va a estar bien. No va a depender de usted en ningún momento. La felicidad de cada uno es responsable de cada individuo. Y, por supuesto, unirse a grupos de apoyo, al Anon, donde van a aprender de otras personas y van a poder saber qué hacer en diferentes situaciones desde la experiencia de otras personas. Entonces, sí es un tema complejo porque requiere que tengo que establecer límites, tengo que, en algunos casos, lidiar con algunas situaciones emocionales, porque si intenta manipularme desde la humillación, a lo mejor toca ciertos temas o hace comentario o referencia a ciertas situaciones que me duelen, que a lo mejor no he trabajado, que a lo mejor no sé cómo procesar y desde ahí puedo ceder. Entonces es importante estar muy alertas de todo esto. No sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta o quieres comentar algo más, Ricardo, acerca de tu experiencia de que ya nos compartiste algo o de lo que en tu experiencia, ya desde que estuviste internado, has visto tú en otros pacientes. Este, pues creo que en mi caso, justo el que la familia empezara a no permitirme manipular, pues fue algo que influyó mucho, ¿no? Y que ha influenciado mucho en mi rehabilitación, ¿no? Entonces, pues yo como siempre les he pedido, familia, ¿no? Traten de seguir indicaciones. La verdad es de que yo en mi proceso estuve en algunas otras clínicas
y yo les comparto ahorita, no como miembro de la clínica, ni como director, ni nada, sino como un adicto más en recuperación. Y la verdad es que Pinar del Bosque es una clínica donde todo el staff terapéutico es sumamente humanista, no hay ningún tipo de maltrato. La verdad es de que algo que me ayudó a mí justo fue eso, ¿no? Porque encontré lo que me hacía falta, ¿no? Que era la parte de, de los límites, ¿no? Y del empezar a trabajar en la humildad. Entonces, pues nada, desde ahí yo les podría compartir que, pues en la clínica los pacientes no solo están bien, sino el staff terapéutico está preocupado por todos y cada uno de ellos, ¿no? Y siempre se están viendo alternativas y opciones para que todos vayan teniendo un mejor proceso de rehabilitación. Entonces, pues más bien, si alguien quisiera como que compartiera algo o tiene alguna duda que yo les pudiera ayudar o aclarar, pues con gusto. A veces se me va como la idea, ¿no? Tenía como muchas cosas en mente, pero creo que los que me conocen saben que mi cerebro no quedó muy bueno, que digamos. Entonces, ahorita pues quisiera compartirles mil cosas, pero no se me viene como algo a la mente. Entonces, si me ayudan familias, con gusto. Yo recuerdo algunos ejemplos de pacientes donde mencionaban, ¿no? Esto que de repente hablan solamente moviendo los labios, como si estuvieran mudos para que la familia intente leer de los labios, los apuntes de la manipulación. Una persona que tomaba clonazepam, que estuvo internada, no, ya no estaba en tu periodo, Ricardo, pero me acuerdo que de repente se desmayaba de una forma muy graciosa, porque vimos el video después de cómo se desmayaba, de tan mal que se sentía, porque quería hablarle a su familia para que la ayudaran, para que la sacaran. Entonces se desmayaba en cámara lenta, agarrándose del mueble para que no se fuera a golpear. Y era muy, muy simpático ver cómo esta parte de la manipulación lo hacía sin, y pensaba que no nos dábamos cuenta. Así Creen muchas tenemos uno ocasiones que no nos ahorita, damos cuenta. así tenemos uno ahorita, nada más que no te ha tocado, nada más que él no se desmaya, él entra en crisis de ansiedad o de asma. Ah, Desde el día que fuimos, desde el día que fuimos por él en su intervención. Y la verdad es de que, este, pues muchas veces entre adictos creemos que porque somos adictos no conocemos, ¿no? Entonces cuando le entran justo esas crisis de asma, pues se tira al piso y así, y entonces ya no le haces caso y se le quita el asma súper rápido, ¿no? Sí me ha tocado ese tipo de casos, ¿no? También ahorita sí, hay es que una se valen pregunta de lo ahí. que pueden. Sí, claro. Dice la pregunta, la familia Ramírez Serrano. De acuerdo a lo comentado, ¿debo resignarme como mamá, saber que esto es una enfermedad y es para siempre? ¿Y así debo vivir con mi hijo? Pues más que resignarse es entender que es una enfermedad. No tiene, bueno, yo así lo estoy entendiendo, ¿no? Lo dice así como pesando, es como que le pesa. Y así tengo que vivir. Pues no, no es que tenga que vivir, es que para eso es la rehabilitación, pero también para eso usted debe de tomar un proceso para poderlo entender y no por eso, o sea, el- tiene que entender que es una enfermedad y que él sí, tiene que estar tomando su medicina siempre, que es grupo y todo eso, pero no es que todo el tiempo la tenga que seguir pasando mal, ¿sabe? Por eso hay que hacer cambio en sus decisiones y sobre todo en saber ponerle límites de una forma asertiva. No sé si más o menos me expliqué. La palabra como tal resignación a veces la entendemos como algo bastante complejo y tiene que ver más con la parte de aceptar, ser paciente y entender los procesos. Si es un proceso complicado, complejo, la parte de la aceptación, no solamente de las adicciones, yo lo he mencionado, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, la parte de la aceptación es un proceso y lleva tiempo, no es de inmediato. Por eso les digo que por lo menos es un año. El programa dice que es por lo menos un año. Y en todas las enfermedades crónico-degenerativas. Yo lo he visto en familiares muy cercanos cuando les dan diagnóstico de diabetes, que es algo que duele. Y en algunos casos dicen, mejor me hubiera dado otra cosa, porque pues esto me va a ir matando lentamente.
Y entonces de pronto es también voltear a ver la contraparte, ¿no? A ver, no te va a ir matando lentamente. Es qué haces tú frente a esto. No es fácil aceptarlo, por supuesto, ninguna enfermedad crónico-degenerativa, porque requiere pues un proceso de duelo primero para poder aceptar que la condición es otra y que tengo que estar en un tratamiento. Sí, este es un tratamiento de por vida, igual que la diabetes, igual que el VIH, igual que el cáncer, porque me puedo confiar en ciertas situaciones, ¿sí? Si no voy a mi revisión, no, porque ya me siento bien, porque estoy bien, porque mis niveles de glucosa están bien, porque mis estudios salieron bien y ya no hago nada, y de repente viene una recaída en todas las enfermedades. ¿Sí? Yo lo he visto con algunos pacientes que tengo que de repente en algún otro tipo de enfermedad han visto las recaídas de sus familiares y se dan cuenta que es un proceso en cada una y la aceptación va a tomar su tiempo. Entonces, sí es importante tomarlo con paciencia, informarse y saber que pueden estar bien siguiendo el tratamiento, como cualquier otra enfermedad. Si no se sigue el tratamiento, si no se siguen las indicaciones, si no escucho que la parte de la manipulación va a estar ahí permanentemente, que la parte de la deshonestidad va a estar permanentemente, la parte de la intolerancia va a estar ahí, pues voy a estar lidiando con muchos problemas y el no aceptar me va a traer problemas a mí. ¿Sí? Por ahí escribieron algo, Fabián. Dice resignación o reasignación. Leerlo desde ese escenario ayudará. Pues resignación como aceptación, como de alguna manera pues tiene que ver el significado, ¿no? El significado como tal de resignación es aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Si hay una situación perjudicial porque está perjudicando mi salud en cualquier enfermedad crónico-degenerativa, pero el cómo lo vea y cómo lo acepte, cómo lo trabaje, va a depender mucho de cómo vaya avanzando yo en este proceso. No sé si quedó claro, Fernando. Sí, porque no sé qué tanto eh, también hablar de estas partes que he escuchado que manejas, Fabián. Me gustaría que lo pudieras tomar en cuenta, posible. Eh, Estar hablando constantemente de mensajes no positivos, tanto si está enfermo, claro que sí, por supuesto que hay una enfermedad. Está retroalimentando la enfermedad, ayudará. Si ya se dio cuenta de la enfermedad, simplemente es asignarle con algunos mensajes positivos. Y lo comento contigo porque a mí me parece que en otras has tenido mucho este tipo de mensajes que hay que ser más positivos, más proactivos. Y a mí sí me ha gustado mucho el planteamiento que haces. Entonces, ¿qué tanto ayudaría que, bueno, sí, ya sabemos que está diabético, que está hipertenso, que ya lo sabemos. Él ya tiene conciencia de eso. ¿Qué tanto ayudaría el que a partir de ahí, pues ahora yo como familiar, me vaya más a la par positiva, por llamarlo de alguna manera, y dejarlo que él trabaje esa otra parte y que comience a tomar conciencia de ello? No sé si me explico en eso. Creo que un poco. La parte positiva, por supuesto, puede ayudar. Nada más que hay que tener mucho cuidado porque en el adicto de pronto se crea esto que llamamos el pensamiento mágico. El positivismo me va a ayudar, voy a salir adelante. Y si yo estoy positivo, claro que puedo lograrlo. Y yo estoy positivo que no voy a tener ganas de... Esta parte ahí no ayuda, es el pensamiento mágico que llamamos. Y el pensamiento mágico viene también de pronto en algunas tipo de terapias, ¿no? En algunos casos se dejan llevar y nos pasó en algún momento, Ricardo podrá validarme esto, que una paciente mencionaba que el hacer constelaciones familiares le iba a ayudar a entender el origen de la adicción y eso le iba a curar. Es un pensamiento mágico. Este tipo de terapias ayudan, pero a personas con adicciones les van a crear este pensamiento mágico de que creen que ya están curados y que pueden ir a fiestas, a reuniones y que no se les va a antojar y que no van a volver a consumir. Entonces el positivismo ayuda,
pero mucho ojo que no vaya a crear el pensamiento mágico, sobre todo de pronto en grupos de coaching, que de pronto se dieron mucho, en particular algunos que conocí yo, Get Be Free, donde algunos adictos entraban y ya salían como super coach y ya, bueno, toda una historia, y donde no necesariamente adictos, donde también tuve la experiencia de un hijo de adicto, conozco, que estuvo en este tipo de grupos y que se creía ya curado por todo. Dejó este grupo y pues empezaron a salir un montón de monstruos que traía atorados y pues se daba cuenta que tenía que estar en un proceso de terapia porque como hijo adicto de, como hijo de adicto, pues tenía muchas cosas que no había resuelto, que creía que había resuelto en este tipo de grupos, porque les crean este pensamiento mágico desde el positivismo. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones. La parte de ser positivo sí va a ayudar. Por ejemplo, en algún caso, yo le digo, bueno, es importante que siga las indicaciones y en la medida que tú las sigas, pues va a ser la evolución. Y eso es garantía en todos los programas. Diabéticos, hipertensos, si se siguen las indicaciones médicas, la probabilidad de tener una salud, de una buena salud puede ser mucha. Sí, con medicación, sí, con algunas situaciones que de pronto puedes decir, pues es que de efecto secundario traigo un dolor de cabeza. Pues sí, pero ¿cómo estás desde lo que te estás tratando? Es que tengo este tipo de situación, me produjo depresión. Ok, entonces a lo mejor necesitas ya la parte psiquiátrica. Entonces vas haciendo que los tratamientos vayan estando o vayan trabajando de tal forma que estés mejor. La parte de ser positivo va a ayudar, pero ojo con que se convierta en pensamiento mágico. Sí, yo creo que me equivoqué en ese sentido. En lugar de pensamiento positivo sería afirmaciones, ejemplo. Llega mi hijo y le dice, es que fíjate, papá, que me está pasando esto. Qué interesante que tomes más terapia. Es importante que trabajes esto en tu terapia. Estoy afirmando situaciones. Es importante y es Sí, necesario que tomes este medicamento. Es que a mí me gustaría que platicaras, Ricardo, no puedo hacerlo, hijo, porque tú eres un adulto. Qué bueno que tú estás tomando en cuenta eso. Y tu autoridad es Ricardo y tienes que trabajar con él. Entonces estoy trabajando afirmaciones de alguna manera. Es un ejemplo. No sé si... sí, sí, porque escucho que bueno, en esta labor de estar aquí los sábados, toma notas y este tipo de notas al final son información, entonces tiene referencias y de esta referencia, pues por supuesto que es válido. Sabes que yo sé que si trabajas esto en tu individual, te va a ayudar. Si lo trabajas en grupo, te va a ayudar. Entonces ya desde la experiencia de lo que he escuchado en este tipo de talleres, entonces estas referencias sí pueden ayudar precisamente a los tratamientos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Alguien pone por aquí, el paciente, ¿hasta cuándo será dependiente de la familia? Muy importante, porque precisamente les mencionaba algunos puntos. ¿Podría contestar y luego ya desde la parte Sí, terapéutica tú lo completas? sí, claro, claro. Es que me quedé con ganas de eso, ¿no? Está bien. Es que me llamó mucho la atención ahorita que la estaba leyendo, ¿no? Y Ujú. justo está bien fácil la respuesta de familias hasta que ustedes se lo permitan. ¿Por qué? Porque la dependencia en el adicto o la codependencia en el adicto hacia la familia no es otra cosa más que una zona de confort, donde estamos acostumbrados a justo ver lo que y que la familia solo esté pensando en cómo vamos a estar bien. Entonces, en la manera que ustedes, familias, le pongan límites al paciente, él va a dejar de ser codependiente. Sí, o sea, es muy sencillo, ¿no? Hay casos en los que tienen 30 y tantos años de edad, ajá, y viven con los papás, pero no solo viven con los papás, no trabajan. Y entonces he escuchado a algunas familias que dicen, pues es que está mal, y entonces le genera la ansiedad, y el que no encuentre trabajo lo pone mal, pobrecito. Oiga, pues no, usted está ayudando a generar esa codependencia. Eso no es codependencia, eso es una zona de confort. Y nosotros los adictos lo agarramos muy fácil, ¿no? La verdad es que yo a veces sí quisiera
tener unos papás que me tuvieran en su casa y que yo llegara al refrigerador y encontrara lo que yo quisiera, ¿no? O sea, ha de estar bien padre, ¿no? Yo la verdad es de que, pues hoy en día no solo procuro tener algo en mi refrigerador, sino estoy obligado a tener algo en el refrigerador de mis hijos, ¿no? Entonces, pues no es, yo no lo veo como codependencia, yo lo veo como que están en una zona de confort y ustedes, familias, le ayudan a estar así, ¿no? Y no tiene que ver a veces mucho con la edad, ¿no? Porque también hay adolescentes que están encerrados en su cuarto, lo tienen tirado ay, es que no puedo ir a la escuela porque si voy a la escuela extraño a mi mamá. No, tuvimos apenas un caso de una paciente que la mamá no solo nos pedía, sino nos quería exigir estar yendo a ver a la paciente. ¿Por qué? Porque la paciente le decía, mami, tú sabes que yo te extraño mucho, sin ti no puedo vivir, me da mucho miedo no tenerte a mi lado. Y familias, para que se den una idea, la paciente llevaba 8 meses fuera de su casa, consumiendo, ¿no? Y cómo en ese momento no le daba ese miedo ni esa necesidad de ver a su mamá, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, creo que el paciente o el adicto, ¿sí? Dejamos de ser codependientes en el momento que la familia nos ponga un límite. Es bien fácil. Gracias. Y bueno, finalmente, para completar un poco esto, hay indicaciones Gracias. y hay que seguir estas indicaciones. Tengo que preguntarle al terapeuta que está viendo a mi familiar cuál es ese tipo de indicaciones para esto, ¿no? Porque a lo mejor dice, ¿sabes qué? Necesita estar contenido con apoyo familiar 6 meses, un año, no lo sé. Eso va a variar dependiendo cada caso y sí es importante que lo pregunten. Entonces, sí va a depender en algún momento, pero un tiempo determinado, no permanentemente, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Bueno, también hay que ver qué me pasa con esta parte de que no puedo soltar, qué me está sucediendo, que no quiero o que no puedo soltar o que me da miedo que se vaya, ¿sí? Porque, Pero, eh, perdón, ajá, Fabián, pero ahí es diferente. Perdón, no, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal, no sé. Pero es diferente la indicación a que no puede estar solo a que el paciente sea dependiente, ¿no? O sea, sí, en ese claro, caso es porque el paciente requiere una red de apoyo, ¿no? sí, 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 Una sí, administración del sí, dinero, cosas así. Es ujú, distinto, ahí no. sí, Si uno le permite al paciente verlo como que es una dependencia, pues el paciente va a entrar en la zona de confort y entonces ahí se va a instalar. No, son indicaciones y sí, a ver, tú vas a estar aquí el tiempo que lo indiquen y de acuerdo a tu avance, pero para eso pues tú tienes que salir, ¿no? Tú tienes que ujú, trabajar, tú tienes que hacerte responsable. A sí, lo mejor te sí, entendí sí, por mal. eso decía, la primer parte es esto. Y después, pues tengo que soltarlo. ¿Cómo? Pues precisamente desde que se haga responsable, como tú dices. A mí también, por supuesto, porque que me gustaría no estar pagando internet, estar pagando renta, no estar pagando gasolina, porque en muchos casos, como mencionaba, pues las familias pues pagan todo esto, ¿sí? Y en determinado momento puede ayudar, pero si es terapéutico, si no, preguntar con el terapeuta, oye, tú me dijiste 6 meses y ya llevo un año. Pues señora, ¿qué pasó? Yo le dije 6 meses. Después de 6 meses, pues ya, desde antes de los 6 meses ya tenía que trabajar, yo tenía que estar en la escuela, ya tendría que estar haciendo algo. Entonces, por supuesto que tienes razón, Ricardo, porque desde la parte de no quererme hacer responsable, pues puedo estar permanentemente. O muy convenientemente, voy a estar solamente cuando necesite o cuando, porque cuando no quiero estar siguiendo los límites, las reglas, o ya no se dejan manipular, pues entonces me voy a la parte del consumo y entonces hago sentir mal a la familia empieza en la parte de la dependencia de es que yo lo solté o la solté, y es que si yo no lo he hecho, pues no hubiera consumido. Pues eso no es posible saberlo. Lo que sí es un hecho es que sí hay que soltar, sí hay que dejar, porque tienen que responsabilizarse cada uno de ellos. Bien, Y también les mencionaba, tranquilamente decir que no, poner límites personales y comunicarse honestamente, lo mencioné hace un momento, precisamente para soltar. Recuerde que usted no es el problema. La persona adicta debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Una distancia saludable. Esta distancia tiene que ser física, ¿sí? Y desde ahí, desde esta distancia, ya no voy a estar
en una dependencia de ambos lados. Priorice su cuidado personal y el adicto va a ser responsable de su felicidad. Volví a retomar esto que mencioné hace un momento, porque precisamente de esto va a depender hasta cuándo. Cuando yo logre hacer esto, también va a ser importante porque yo voy a poder soltar. Si yo no puedo con alguno de estos puntos, entonces tengo que trabajarlo. Si no lo puedo soltar, ¿qué me está pasando a mí que no lo puedo soltar? Que no estoy confiando en que puede la otra persona llevar una vida de adulto o una vida con responsabilidades. Y si no la puede llevar, pues tendrá que afrontar las consecuencias. Y son consecuencias que como familia no tienen por qué estar padeciendo. No es que ya se endeudó, pues que busque la manera y que él pague o que ella pague lo que tenga que pagar. Es que ya me están cobrando. Bueno, sí es molesto, pero tengo que dejar que asuma su responsabilidad. No sé si quedó resuelta la duda la de la familia Ramírez que pusieron esto. Fabián, Adelante, Fernando. siguiendo el discurso de Ricardo y conectándolo con lo tuyo, a lo mejor va a ser muy fuerte lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto y además lo voy a soportar o lo voy a sustentar. En tanto yo no suelte a mi familiar, en tanto no lo suelte, entro yo en un acto imbécil. ¿Qué significa imbécil? Insoporte, bécil, bastón. Entonces va a estar recargando siempre en mí, yo soy el imbécil, por eso no funciono. Y no es una grosería, ¿eh? Es una palabra que pues tú como clínico la manejas, en el sentido de que en tanto yo siga siendo el soporte del otro, pues, estoy en esta parte del acto imbécil, ¿no? Digo, siendo, no considerando la palabra agresiva, ni grosería, ni mucho menos, porque eso sería muy vulgar, ¿no? No dándole el soporte científico a la palabra, ¿no? Toda la vida me la voy a pasar de imbécil, ¿por qué? Porque yo no quiero soltar a mí, no lo quiero soltar. Y además él ve esa posición y siempre va a estar sofocándose en mí, siempre se va a estar deteniendo en mí como un bastón. Y yo voy a ser el bastón de él. Y en tanto sea el bastón, pues soy el imbécil. No sé, no es una grosería ni una ironía, simplemente es un concepto que quería compartir. Y pues como veo Gracias. que tú trabajas mucho en este tipo de cosas, me encanta cómo lo haces. Pones ejemplos muchas veces, siguiendo el discurso hace un momento de Ricardo. Creo que es tiempo en que también nosotros como familiares nos demos cuenta que algún día nos vamos a ir de este planeta y en tanto pensemos que vamos a ser permanentes, pues no le ayudamos a nuestra familia. Me parece, ¿eh? Es un comentario mucho muy personal. Gracias, Fernando. Sí, la verdad es que ellos van a valerse de la manipulación para estar sujetándose, colgándose, dependiendo de la familia y pues, no es válido para ninguna de las partes porque no estoy ayudando. ¿Sí? Recordemos que el adicto va a tener una conducta como de adolescente y por eso hay adolescentes de 12, 15, 18, 40, 60, 70 hasta 80 años. Entonces, si como familias, como adultos ya tenemos la noción de que desde la manipulación ellos van a buscar estar colgados de nosotros, que estemos ahí al pendiente permanentemente, pues es algo que tendrán que trabajar cada uno. ¿Sí? ¿Qué me pasa que no puedo soltar? ¿Qué pasa que me da miedo que le vaya a pasar algo? ¿Qué va a suceder cuando ya no estemos, como dices, Fernando? Ni cuenta me voy a dar si le pasa algo, ¿no? Tendrá que aprender a vivir. Y mejor que aprenda que yo pueda ver este tipo de resultados y que si me está pasando algo con la situación que está padeciendo, pues trabajarlo para poder soltar. Muchas gracias. Y creo que, perdón, Fabián, agregando un poquito, creo que justo ya hablando también como papá, ¿no? Digo, yo tengo dos niños de 8 y 10 años, pero justo a veces lo veo en mí y lo puedo ver también en muchas familias. Lo que nos gana es la culpa, ¿no? Entonces, familias, yo por eso les pediría que quien se sienta así inicie un proceso terapéutico, ¿sabe? Porque la culpa a veces no nos deja soltar y nos mantiene justamente pues ahí, siendo el soporte del adicto, ¿no? Digo, en mi caso, gracias a Dios, no he tenido que pasar todo eso como todavía como papá, espero no pasarlo, y si lo llego a pasar, pues ahí voy a estar por ellos,
Pero sí me llega a pasar, por ejemplo, en el tema de que a veces, ¿no? Recién yo estaba en mi proceso, me hablaban del colegio y me daban una queja, ¿no? Y yo en lugar de reaccionar como, pues sí, ¿no? Tal vez le esté sucediendo algo a mi hijo, pues yo me enojaba, ¿no? Y entonces, ¿de por qué? Pero porque yo estaba con esa culpa de mi consumo. Ajá. Entonces, también me ha tocado trabajar la culpa, ¿no? Y he podido identificar y darme cuenta que a veces muchas familias o muchos papás también traen esa culpa, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del proceso terapéutico y aprender a soltar al adicto, ¿no? También el que nos suelten como adictos nos ayuda a tener un gran crecimiento, ¿saben? En todos los sentidos. Entonces, pues les pediría eso también, familias, ¿no? No, cuando vemos que la familia empieza a cambiar o empieza a trabajar sus culpas o sus situaciones personales, lo que nosotros hacemos es como meterle un voz, pues, potencializamos la manipulación, ¿no? Y muchas veces por eso vienen recaídas, no tanto porque el paciente esté mal o quiera consumir, sino porque dice, y ahora ya voy a tener que trabajar, mi familia ya me está obligando, ya me cerraron la llave, me levantaron la canasta, ya abro el refri, ya no hay huevos, ¿no? Entonces también, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La manipulación es una arma súper, el adicto más bien hace de la manipulación una arma súper eficaz. Entonces, familias, yo les pediría que tengan especial cuidado y atención en eso, ¿no? Y trabajar, entre otras cosas, la culpa. Gracias, Fabián. A ti, Ricardo. Yo hace un rato les mencionaba precisamente uno de los puntos, uno de los ejemplos, es que precisamente ellos utilizan esta culpa para hacerlo sentir peor desde la manipulación. Y desde Así ahí es. se justifican su consumo, su conducta y muchas otras cosas más. Entonces, mucho ojo con engancharse con esta parte de la culpa, ¿sí? Puede ser que sea real, pero pues es trabajo de ustedes. Y él que trabaje lo que le toca, pero no engancharme o no dejarme manipular desde lo que me está queriendo hacer sentir culpable. Pues bueno, cierro con esto lo de la culpa. Si alguien tiene algún otro comentario de esto, de otra situación, pues bienvenido. Perdón, cuando Adelante. tienes una familia cuando existe una familia que no da el amor, que tiene problemas, que todo, pues sí, también los hijos lo resienten y entonces buscan otro tipo de salidas, ¿no? O sea, disfuncional, una familia disfuncional. Ese es un caso también importante para que ellos salgan adelante y regresen otra vez a lo mismo. Yo creo que todos tenemos que cambiar y ver lo que hemos dado y lo que ellos han recibido. Y no es culpa, es una realidad. Entonces también hay que orientarnos a saber que si estamos dando problemas, vamos a tener problemas. Sí, actualmente, Sí, desde pero, hace ya. ay, perdón. Adelante, Ricardo. No, vas, Fabián, perdón. Desde hace muchos años, las familias son disfuncionales. ¿Qué hacer con ello? Pues por supuesto, hay mucho apoyo, actualmente muchísimo más. O sea, pueden meterse, digo, Pinar tiene este taller todos los sábados y estoy seguro que muchas otras instituciones también otro tipo de talleres. El buscar la información, si yo no me siento bien, el pedir ayuda, ¿sí? El estar buscando el cómo estar mejor, cómo crecer. Entonces yo me refería a esta parte de la culpa que desde ahí pueden ellos manipular utilizándola en nuestra contra en determinado momento, ¿no? Es que tú me dejaste solo, no estuviste, por eso me drogué, justificando toda esta parte, haciendo sentir culpables a los otros. Desde ahí yo me refería. Por supuesto, cada proceso va a ser diferente dependiendo de la necesidad y la culpa puede ser manejada en un proceso, pero para eso precisamente hay que acercarnos a ellos, ¿sí? Hay mucha información. Actualmente no tengo que ir a una biblioteca. Puedo buscar muchísima información. Lo que sí es necesario es discernir, ver de dónde es la fuente para saber que lo que estoy
escuchando, ya incluso ni siquiera de lectura, ¿no? En podcast también hay tal cantidad de podcast, de información en podcast que pueden ayudarme. Lo que sí es importante es saber la fuente para poder trabajar esto, pero que no sea una justificación para que ellos se valgan del consumo. Familias disfuncionales hay, pero también hay ayuda. Es algo que está permeando en nuestra sociedad, las familias disfuncionales, desafortunadamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque precisamente no nos preocupamos por la salud mental. Si nos atendiéramos, podríamos tener una mejor relación, una mejor comunicación con nuestra actual pareja o con mi futura pareja y poder estar mejor, ser más funcionales como pareja, como familia. ¿Qué está pasando en mi núcleo? ¿Qué puedo hacer yo? Crecer, tratarme, trabajar lo mío. Si alguien más quiere, le puedo brindar herramientas para que también haga lo mismo. Y de esta manera ser una familia más funcional. No todas las familias le quieren entrar, por supuesto, porque el trabajo personal, lo he comentado en algunas otras situaciones, implica pues muchas cosas que a veces no nos gusta ver. No es que el terapeuta me dice cosas que no me gustan, pues por supuesto. No le voy a hablar solamente de cosas lindas. Tengo que de repente llegar a ciertas áreas que son dolorosas y que tocando ese dolor, trabajando ese dolor, puede avanzar. De otra forma, ¿no? Ricardo. Pues ya lo dijiste todo, nada más, pues sí, yo considero que sí, ¿no? Digo, todos tenemos una parte de que no somos funcionales, ¿no? Las familias que son disfuncionales y que desde siempre lo han sido, pues así lo van a seguir siendo, ¿no? Y creo que justamente desde esa realidad también viene la culpa. Ajá. Y al adicto lo que nos toca hacer es hacernos responsables de nosotros, ¿no? Lo que hizo la familia o no, así va a seguir, ¿no? Si la familia así lo desea, así van a seguir. Y cuando desde entrada y desde inicio fue una relación disfuncional, pues se generó una familia disfuncional y va a haber unos hijos disfuncionales. Pero entonces lo que nos toca es romper con eso. Uh-huh. O sea, yo no voy a permitirme pasar cosas que yo pasé, pero para eso hoy en día trabajo terapéuticamente. Ajá, hoy me responsabilizo. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias. Y no por eso tengo que justificar mi consumo con lo que yo viví en la adolescencia o en la infancia. Y la familia, desde esa realidad, también tiene que hacerse responsable, ¿sabe? Entonces, sí es cierto, no es que la culpa sea una ficción, sí, la culpa viene desde una realidad. Entonces, también hay que trabajar, si así lo desea cada quien, ¿no? Pero lo que sí toca es nosotros ayudar al paciente, primero, a que trabaje en él. Y lo que ya sucedió, pues ya sucedió y él no es responsable de eso. Él es responsable de sus decisiones, de lo que a él le toca. Ajá. Y trabajar en ese dolor, en ese sufrimiento, en esas heridas primarias que le generó el haber crecido en una familia disfuncional. Pero sí la familia a veces, desde esa realidad, actúa con culpa. Ajá. Pero justo, pues para eso son los talleres y también se les invita a tomar un proceso. Yo considero que una relación o una familia que ha sido disfuncional de toda la vida, lo va a seguir siendo. Ajá. Pueden tener una comunicación un poco más asertiva o tal vez tomar decisiones que ya no permitan seguir generando más disfuncionalidad en su vida, ¿no? Pero lo que le toca al paciente es hacerse responsable y a la familia también de sus decisiones, de sus situaciones, de lo que vivió, de lo que hizo que vivieran los hijos, todo eso. Entonces, esa culpa viene desde una realidad también. Gracias. Gracias, Ricardo. Raimundo tiene la mano levantada. Chamo Raimundo. Fabián, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la atención y me da gusto verte, ¿eh? Mucho gusto verte y también a Ricardo, que los veo muy bien. Gracias a Dios y la verdad, agradeciendo mucho a Ricardo, a la clínica. Bueno, tú supiste mi proceso de mi hijo, ¿no? Y escuchando, lamentablemente como ando trabajando en la calle, de repente se corta la señal, entré y se corta, pero ahorita yo te volví a tomar a ti llegando a tu domicilio.
a tu casa. Y la verdad, yo he escuchado, o lo poquito que pude escuchar fue a la gente que pues, están preocupados, ¿no? Y es justo y es razonable porque pues uno pasó por eso, ¿no? Una etapa muy difícil, muy, muy difícil. Pero realmente yo digo que siempre hay una luz, como siempre lo hemos manifestado, hay una luz. Mi hijo Ray es una persona ahorita ya que está excelente, se ha manifestado completamente sano, gracias a ustedes, gracias por la clínica, porque realmente él aprendió realmente lo que es la vida. La vida, porque realmente digo, yo la última vez, yo sé que mucha gente, a lo mejor no tenemos las facultades o la economía para llegar a meterlos a un lugar así, pero vale la pena. Vale la pena, yo creo que es importante cuando uno quiere y adora a sus hijos para realmente tenerlos en un lugar que realmente los va a ayudar, ¿no? Y llegó un momento que yo valorizo mucho a ustedes. Yo ahorita escuché algunos temas de la gente que está preocupada por sus hijos, pues que luchen, luchen porque realmente es real que hay una recuperación. Puta Raya tiene más de un año que no consume, está limpio, se ha dedicado 100% al deporte, es una persona que cuida su imagen, su cuerpo. Él dice que ya no va a volver a suceder. Yo espero que sea así, ¿no? Y ahí depende también mucho de lo que ahorita platicábamos, ¿no? Afortunadamente, cuando tú tienes un problema familiar, una familia disfuncional, que yo digo que esta pandemia nos dejó disfuncional a todos, porque realmente hay mucha gente que sistemáticamente mental estamos mal porque realmente pensamos que supuestamente a la gente que nos dio el COVID estamos razonando y de repente pues cambias la temática, ¿no? Te haces apático, te haces una persona que realmente bipolar, pero realmente es cuestión de yo quiero solventar lo que estamos viviendo. Pero yo digo que siempre y cuando sí exista una armonía familiar, como en todos lados, hay altibajos y tienes que superarlos, ¿no? Pero realmente yo siento que siempre cuando sí surge una persona que pueda inducir, en este caso ustedes, Ricardo, y todo su grupo de terapeutas, Mari Carmen, Fabián, no, son una persona profesional que la verdad, excelente. Ricardo, te agradezco mucho. Yo quise opinar en este momento por agradecerte. Y la verdad, digo, estamos al pendiente. Te soy honesto, yo cada 8 días de repente no me conecto, porque pues por el trabajo, ¿no? Pero yo cada vez que puedo, pues estoy ahí al pendiente y al pendiente con las terapias que el Ray está recibiendo. Y aparte de todo esto que también, por ejemplo, siempre cada 8 días que, bueno, en la semana que el grupo de recuperación de AA, que tiene un grupo que parece que está decayendo, y pues yo creo que realmente decayendo en el aspecto porque la gente ya de repente dice que ya estoy bien. Y tú, Ricardo, tú sabes que el estar bien, cuando dices que estás bien, es indicios de que a lo mejor estás mal, ¿no? Pero pues, mi hijo, yo le digo, como cada martes y jueves se conecta. Se conecta y hay 1 o 2 integrantes, pero él está ahí. Y se ha puesto en cuerpo y alma en lo que es recuperación. Ya tiene buenas cosas, ya terminó, ya afortunadamente ahorita lo que tenía pendiente de su carrera, y su examen de título, y está bien. Ricardo, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias, señor. Igualmente para usted y su familia. Cuídense mucho y gracias. Muchas gracias, señor Raimundo. Bueno, quisiera nada más mencionar, por último, si no hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí mencionó Fernando también antes que una familia disfuncional, desde su disfuncionalidad también funciona. Efectivamente, somos seres humanos y tenemos mucha creatividad y esta creatividad funciona en esta disfuncionalidad. No quiere decir que esté bien y precisamente por eso es importante que cada uno nos preocupemos por nuestra salud, tanto física como mental. Y bueno, es importante que entendamos que para que la manipulación
pueda evitarse, es importante, voy a repetir algunos puntos, establecer límites claros, evitar comportamiento condescendiente, mantener la calma, el cuidado personal, cómo me siento, cómo estoy frente a mi familiar adicto, y buscar apoyo, pedir ayuda también profesional. Grupos de autoayuda, terapia individual pueden ayudar en este proceso de lo que hoy hemos hablado. Por mi parte sería todo. No sé si tienes algo más que agregar, Ricardo. No, pues nada más agradecerles el estar aquí, ¿no? Creo que justo afortunadamente el taller todavía las familias se les nota el compromiso, ¿no? Comentaba el papá de Ray del grupo, lamentablemente de que por más que nosotros estemos encima de los pacientes, pues no podemos obligarlos a que se conecten. Pero pues creo que, como dice el programa de AA, estamos los que tenemos que estar. Y un adicto o un alcohólico o un enfermo solo necesita de otro más para poder tener un proceso de rehabilitación. Entonces, con uno o dos o sea, dos o tres que se conecten, pues es más que suficiente, ¿no? Y en las juntas, pues así lo dice en la literatura y el poder superior se manifiesta en los que estamos conectados, ¿no? En el momento o en una sesión de AA. Entonces, pues a ustedes aprovecho, familias, como para hacerles esta petición. Y recuerden que el proceso, la rehabilitación principalmente es para el paciente. Entonces, en la medida que ustedes, familias, nos ayuden a que el paciente continúe conectándose, pues va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Va a ir aprendiendo el programa, y el programa no es para dejar de consumir, el programa es un programa de vida. AA, su programa nos enseña a tener una mejor vida, ¿no? Nada más que lamentablemente creemos que solo es para dejar de consumir, pero en realidad muy poco se habla del consumo, más bien es de los defectos de carácter y de la espiritualidad que nos ayudan a poder, pues, tener mejor toma de decisiones, mejor estado de ánimo y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, aprovecho para pedirles esto y también comentarles que a raíz de algunas situaciones, el link, ¿no? El ID para el taller siempre era el mismo. Lamentablemente hemos tenido situaciones que los pacientes se han estado conectando a este grupo. Les pediría que no lo compartan con los pacientes, porque recaen, lamentablemente, y llegan a la clínica y ellos les comentan cosas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a mencionarlo por la confianza y sé que no va a tener ningún problema porque yo lo mencione. Hay un caso ahorita de Daniel, que es un paciente, que su papá es Fernando, el señor Fernando, y por ejemplo le han estado diciendo que en estos talleres nosotros hemos hablado de que Daniel se va a quedar a vivir de por vida en la clínica, cuando en realidad, pues creo, familias, que las que se conectan saben pues que ni siquiera hablamos de eso aquí, ¿no? Los tiempos se hablan en privado, ¿no? Se hablan con la familia y el terapeuta, a veces conmigo por alguna otra cuestión, y cosas así, no solo esa, ¿no? Hay otras cosas más que distorsionan, y eso no ayuda en el internamiento de los demás pacientes. Entonces, les pediría que tengamos cuidado en esto, ajá, y se va a cambiar ya cada 8 días el link para tratar de evitar esto, porque sí ha generado ruido dentro de la clínica, ¿no? Porque hasta otros pacientes dicen, bueno, ¿y qué estarán pensando? Ya están haciendo un complot en mi contra, ¿cuánto tiempo me van a dejar? Ya Ricardo los está manipulando, no, es que pinche Fabián ya le dijo a mi familia que un periodo más, ¿no? El pinche Ricardo nada más nos quiere tener aquí y cosas de esas, cuando en realidad, pues no hablamos de ese tipo de cosas en los talleres, ¿no? Entonces, va a ser así para que tengan como pues atención y cuidado en los links que se les envíen, porque ya van a ser distintos, va a ser solo el de esa semana. Ajá. Y pues nada, agradecerles, familias, creo que su participación es importante para mí y para todos nosotros, ¿no? El escucharlos, el saber que están presentes y el escuchar sus inquietudes, en lo personal me ayuda para poder, tanto dentro de la clínica como en el tratamiento, ir buscando formas de poder seguir apoyándolos, ¿no? Pues gracias, les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Quiero Gracias. nada más dar de voz a Esmeralda, que cerramos con ella, por favor. Levantó la mano hace un momentito. Ay, perdón. No, está bien. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues nada más, como siempre, reconociendo todo el beneficio que nos deja estos talleres.
Hoy principalmente, bueno, todos, pero hoy, gracias Fabián, volvimos a tocar el tema de lo que es la manipulación. En mi caso, mi familiar estuvo internado ya desde hace 6, 7 años y pues ahorita tenemos una situación de una recaída. La verdad es como él sí ha venido funcionando en algunas cosas, a lo mejor no lo hemos podido soltar, como dicen, no hemos a lo mejor trabajado saber qué es lo que está pasando allí con nosotros, que en alguna que otra cosa no lo soltamos, pero él sí funcionó bien todo este tiempo. Ahorita, pues yo veo que nos ha sido de mucha ayuda el estar en los grupos de autoayuda, en el taller de aquí con ustedes. Y como decían hace rato, ¿hasta cuándo los vamos a dejar, verdad? Pues sí, necesitamos trabajar en eso para poder soltarlos. Además, yo siento que si yo no estuviera en estos talleres, ahorita pues tal vez sería una situación muy difícil, quizá como la vivimos tan difícil en un principio. Sin embargo, con todo lo que hemos aprendido a través de todo este tiempo y que a pesar de estar en estos talleres lo más que se puede, pues no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos fallas y a pesar de estarnos apoyando también con las terapias, pues sucede, como dicen, no es cuestión de nosotros, aunque quizás sí en gran parte algunas cosas influyen y es cuestión también de nuestro familiar enfermo. Pero bueno, yo quiero agradecer porque hemos estado mucho tiempo aquí apoyándonos con ustedes, porque hemos tenido ahora esa tranquilidad o serenidad para poder tomar esta situación que ahora se viene nuevamente, pues con calma y poder buscar la solución o brindarle la ayuda necesaria a nuestro familiar. Entonces, pues nada más es eso, darle las gracias por todos los talleres y todo lo que nos ayudan en cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Esmeralda. Pues cualquier ayuda que necesite, pues sabe dónde localizarnos, Esmeralda, y estamos a sus órdenes también para todos. Muchas gracias por su Muchas participación gracias. a todos, por estar este Muchas sábado, un sábado más. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, Ricardo. Gracias, igualmente. Gracias, buen fin de semana Gracias, para Fabián. todos. Hasta luego. que Gracias, pasen muy bien. familias. Buen fin de Excelente semana fin de y- Buen semana. fin de semana. Gracias, Y felicidades gracias, a todos los papás. gracias a todos. Felicidades a los papás Buen fin mañana. de semana y muchas gracias. Felicidades, es cierto, felicidades a los papás. Bonito fin de semana. Gracias, excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Ricardo, un Muchas fuerte abrazo, gracias. Entonces ahora ya van a dar los links cada 8 días. Justamente, los fines de semana